Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecten más personas para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio, el verdadero Evangelio. Ayúdenme compartiendo este live para que más personas puedan escuchar el verdadero Evangelio de Jesucristo, que no es predicado en muchas de las congregaciones evangélicas. En muchas, generalmente entienden que Evangelio es que el hombre haga y se someta a la ley de Dios para ser salvos, cuando es todo lo contrario. Por eso Dios en su palabra nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, queridos amigos, los pensamientos de Dios no son los mismos que los del hombre. El hombre puede pensar que, bueno, ya Jesucristo por mí se sacrificó en la cruz. Bueno, yo de alguna manera tengo que retribuir en agradecimiento a ese sacrificio. Es lógico, ¿no? Si alguien nos da algo gratis, es lógico que nosotros en agradecimiento le devolvamos ese favor. Pero resulta que esos no son los pensamientos de Dios para con nosotros respecto a la salvación. Ahorita estamos predicando únicamente evangelio de salvación, salvación de tu alma. Porque las obras proceden después de ser salvo, nunca antes. Y no es para mantener la salvación, como se enseña en muchas congregaciones evangélicas. Las obras de justicia, las obras de guardar los mandamientos, las obras de ayudar al prójimo, ¿no? Todo eso es para, de alguna u otra manera, recibir galardón y corona en los cielos. Pero eso es para poder ser, de alguna manera, ser hechos a la imagen de Cristo. Y no para salvación. Así que si tienen preguntas, pueden hacerlas. Ahí está el chat abierto. No hay ningún problema. Vamos a continuar el live del día de ayer. Sí les comenté que una iglesia bautista, ya hace algún tiempo, digamos en el distrito que yo vivo, andaba repartiendo estos volantitos, ¿no? 5 pasos para alcanzar salvación. O sea, como que el hombre tiene que hacer para alcanzar salvación. O sea, de alguna manera el hombre trabaja para alcanzar salvación, porque no es así nomás tampoco. Pero más que una obra activa, es una obra pasiva. El creer es algo que hace el hombre, sí, es correcto, pero de una manera pasiva. No activa, nunca activa. Esperemos que podamos llegar a más personas. Ayúdenme compartiendo este live, dando corazones por ahí, para que muchas más personas puedan conocer el Evangelio, que no es predicado en muchas de las congregaciones evangélicas, católicas evangélicas. No, porque las católicas, por ejemplo, entras a su liturgia de alguna manera por el bautismo. Ellos hacen el bautismo de aspersión de niños. Bueno, y si ya eres adulto también, ¿no? Te bautizan. Pero de alguna manera entras a ser parte de la Iglesia Católica por el bautismo en agua. Y ese es otro tema que no se entiende tampoco. El bautismo para salvación. Es un tema bastante relevante, porque aquí, chicos, lo que se puede perder es el alma. Aquí no estamos jugando.
Tu alma es tan preciosa, más que el oro para el Señor, más que el oro. Así que no estamos jugando aquí. A predicar el Evangelio. Estamos predicando el verdadero Evangelio. A ver, según los bautistas, al menos estas personas que repartieron estos volantes sobre el método de alcanzar la salvación, para ellos son 5 pasos. El primero es reconocer que has pecado y estás lejos de Dios. Es parte del arrepentimiento. Es parte del arrepentimiento. Entiende que solo Jesús salva. Es después del arrepentimiento. La fe de Cristo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tienes acceso a la Biblia de manera física, de manera digital. De muchas formas tienes acceso hoy a la Biblia. Léela. Gana más fe en Cristo para que seas sellado, seas bautizado. Ese es el bautismo que salva. No el bautismo de la Iglesia Católica, no el bautismo de los bautistas, no el bautismo de los unicitarios, el bautismo en el nombre de Jesús. Eso es lo que el hombre hace, amigo. Yo me bautizo, yo acepto a Jesús, yo hago, yo, de manera activa. Y ese no es el bautismo que salva, amigo. El bautismo que salva es el bautismo que hace Dios en ti por haber alcanzado fe o por haber encontrado fe en ti en el Evangelio. Que ya lo he mencionado en otros videos. 1 Corintios 15, verso o capítulo 1. No, me equivoco. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Ahí está específicamente el Evangelio de Jesucristo dado al apóstol Pablo. Recuerda que ningún otro apóstol se abroga el Evangelio. ¿Sí? Ningún otro apóstol. Pablo es el apóstol para los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros los extranjeros que no somos descendientes de la tribu de Israel. De ninguna tribu. Entonces, aquí estamos hablando, para los que recién se unen, sobre salvación. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la salvación que Dios prometió? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Sí? A ver. Revisemos si tienes una Biblia a la mano. Revisa el capítulo 6 del libro de Juan, versículos 28 al 29. Ahí el Señor está diciendo cuál es la voluntad del Padre. Porque en muchas iglesias, llámale católica, evangélica, creen que la voluntad del Padre para salvación es cumplir los mandamientos, dejar el pecado, guardar santidad, tener más fervor por Cristo. Eso es lo que te venden ellos, que creen, según ellos, es la voluntad del Padre. Suena lógico porque de alguna manera el hombre está acostumbrado a pagar. En este mundo nada es gratis, todo se paga. Pagas la luz, pagas el agua, pagas el internet, pagas tu educación, pagas tu alimentación. Al nacer, tus padres pagan la clínica, si es que naces en clínica, o bueno, ya cuando naces, pagan los pañales, pagan la leche, pagan. Y cuando mueren, también pagan los gastos de sepelio, pagan el cortejo fúnebre, pagan. Siempre pagan el hombre.
Entonces, de alguna manera vinculan también el Evangelio a la fe más las obras. O sea que el Evangelio es fe y obras. Ellos dicen, sí, Cristo nos salvó, pero hay que guardar los mandamientos, hay que guardar santidad, hay que alejarse del pecado para poder irnos al cielo. ¿Te das cuenta? Para poder irnos al cielo. O sea, ellos no se ven salvados. No han creído en el Evangelio. Dicen que han creído. Sí, pero hay que hacer esto. Si no, te vas al infierno. Condenación. O sea, la mayoría de protestantes, evangélicos, católicos, no han vuelto su mente a la Biblia. Se dejan guiar por lo que sus pastores o los sacerdotes católicos les dicen. Y de alguna manera, pues como el hombre también, y yo tampoco me excluyo, somos ociosos, flojos para leer la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, pues le terminamos creyendo, le compramos esa idea a ellos, les compramos la idea. Si tienen algunas preguntas por aquí, no sé si podrán realizar preguntas aún. Yo creo que tengo algunas funciones bloqueadas. Bien. Creo que todavía no pueden realizar preguntas. Pero sí me gustaría que compartan este live para que más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Sí, porque mira, aquí ya estamos viendo un tremendo error. Esto es palabra de Dios, sí, yo no lo voy a negar. Esto es palabra de Dios. Todo lo que está aquí es palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que está aquí es palabra de Dios. Pero no es, digamos, la correcta forma de entender el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio, amigo, es un único anuncio. Ya yo lo he mencionado antes. Primera de Corintios 15, capítulo 15, verso de 3 al 4. Entonces, ¿qué te significa a ti que Cristo murió por tus pecados? Que Cristo ha sido sepultado y ha sido resucitado. Quiero que te preguntes eso a ti mismo. ¿Qué te significa? ¿Te significa salvación de tu alma? ¿O es un anuncio más para ti? ¿Es un anuncio más para ti? No sé si así como un anuncio más de la Biblia. ¿O te significa salvación? Reflexiona, porque eso es, examinaos pues si estáis en la fe. Es una exhortación apostólica. Examinaos pues si estáis en la fe. Cada uno tiene que autoexaminarse si realmente está en la fe o está en las obras para ser salvo. Aquí a lo largo de estos videos que he estado realizando para que se comprenda el Evangelio, he ido derribando una de las excusas y peros que me ponía por ahí cierta persona, legalista de alguna manera, y me decía Romanos 8, 1, 4, y me decía Hebreos 12, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Romanos 8, los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. O sea, se oponían. Estos son los opositores. Y ahora, puede que algunos sí se opongan por ignorancia. Yo te lo digo porque yo era uno de ellos también. Claro, no subía a rebatir porque pues estaba recién iniciando en el camino
de Dios, en los caminos de Dios, en la Biblia. Porque como es costumbre, mira, yo vengo de una familia católica. Nunca agarran la Biblia. Sí la tienen, pero ahí, empolvándose. Nunca agarran la Biblia. Entonces, bueno, como nunca me enseñaron tampoco a tener palabra de Dios en mi vida, pues, era secundario para mí, ¿no? Era un libro más, si se dan cuenta. Es el problema de no leer la Biblia. En la Iglesia Católica no se promueve la lectura de la Biblia. Inclusive en su mismo catecismo dicen, los únicos que podemos interpretar las Sagradas Escrituras somos la Iglesia, nosotros. Se abrogan una función del Espíritu Santo, el máximo intérprete. Si se dan cuenta, o sea, la Iglesia Católica prevarica el Evangelio de Salvación. Lo prevarica totalmente. Ellos mismos se abrogan interpretar la Biblia. Ellos y únicamente ellos. Están quitando función al Espíritu Santo. Él los enseñará y os guiará a toda verdad. Palabra de Dios. Entonces yo les estaba contando que esta salvación tan grande no se predica en muchos púlpitos, templos de piedra, en ninguno. Puede ahí ver sus excepciones. Sí, no digo que no, porque sería mentir, ¿no? O sea, tampoco es que conozca todos los templos católicos o evangélicos. Pero yo les estaba invitando a reflexionar. ¿Qué les significa a ustedes que Cristo haya muerto por sus pecados conforme a las Escrituras? Porque ya estaba escrito que Jesucristo vendría a salvarnos. Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová salva, no hay otro. ¿Sí? ¿Qué le significa a usted, querido amigo, que Cristo haya muerto por sus pecados? ¿Le significa salvación? ¿O es un anuncio más de la Biblia? Autoexamínese. Autoexamínese ahora. Dejarlo para más tarde puede ser muy peligroso porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si al salir de nuestra casa ya no volveremos más. No sabemos si durmiendo ya nos despertemos más. No lo sabemos. Por eso es que debemos estar preparados. Eso es estar preparados. No como la iglesia evangélica que dice que hay que estar preparados, limpiando nuestras vestiduras, guardando la ley, guardando los mandamientos. Todo eso hay que hacerlo, pero no para ser salvo. Eso es después de ser salvo. Si no, te estarías atribuyendo obras. Por demás vino Cristo, si es que tú estás guardando la ley, santificándote, orando sin cesar para ser salvo. Para ser salvo. Eso no interviene nunca. No interviene nunca. Quiero que lo entiendas. Nunca intervienen las obras de la ley para ser salvos. Nunca. Si tú conoces amigos que están en esas iglesias, edúcalos. Edúcate primero y edúcalos a ellos. Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No lo digo yo. Está en Isaías 64:6. Porque todas nuestras justicias son como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia.
Vuelca tus pensamientos a la Biblia, no a lo que te diga tu pastor evangélico, no a lo que te diga tu sacerdote católico. Vuelve tu pensamiento a la Biblia. Pensamientos de Dios a través de sus profetas. Vuelve tus pensamientos a la Biblia, no a lo que te diga tu congregación. Los hombres podemos fallar. Yo mismo he estado en ese error antes. A veces sí fallamos por ignorancia, pero hay otros que sabiendo lo hacen adrede, porque lo único que quieren es esto: el dinero. Eso es lo que quieren. Quieren mantener esclavizados a sus fieles por esto. Llámale evangelio de la prosperidad, o llámale evangelio de mitad obras, mitad fe. Y ahí te sacan encima el libro de Santiago. La fe sin obras es muerta. Para justificar su dañino pensamiento, que ha mandado a muchas almas al infierno. Sí, porque ellos se creen salvos, pero todavía hay incerteza en su corazón. Y esa incerteza es lo que los manda al infierno. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lucas 13:5. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Entiendes lo que significa eso? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Moriréis. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ellos dicen, sí, yo creo. ¿Cómo no voy a creer si estoy aquí en la iglesia todos los días, orando sin cesar, guardando los mandamientos? ¿Cómo no voy a creer? Sí, pero ¿qué pasa si tú pecas? Si mueres en pecado, ¿te vas al cielo o al infierno? Ah, no, si peco me voy al infierno. ¿Y por qué vino Cristo? ¿Y por qué vino Cristo? ¿Qué acaso vino para perder las almas? No, querido amigo, estás atentando contra el Espíritu Santo. Estás atentando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a perder las almas. Vino a guiarnos y a enseñarnos a toda verdad. A eso vino. ¿Y tú le quieres abrogar que el Espíritu Santo puede perder almas si tú pecas? Eso es lo que hay que vencer, la incerteza del corazón. El corazón es engañoso e incrédulo por naturaleza. Incrédulos, somos incrédulos, inclusive los creyentes que ya somos salvos, somos incrédulos. Somos incrédulos. Nos cuesta adquirir la fe. Sí, porque los creyentes que ya han sido justificados, ahora tienen que tener fe en las promesas de Dios, los dones espirituales. ¿Te das cuenta? Por eso que Jesús siempre le decía a sus apóstoles, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, échate al mar. Y lo haría. Y lo haría. Ahí está la parábola de la higuera también. Y Él nos dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas harán.
Pero somos incrédulos, querido amigo. Cuando nos enfermamos, ¿a quién acudimos primero? Al médico. Y todavía decimos, gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. O te sana el hombre o te sana Dios. Claro, de alguna manera, porque Dios lo permite, sigue respirando. Pero la sanidad que promete en la Biblia, esa viene de Dios directamente, sin intermediarios, sin intermediarios. Repito, sin intermediarios. Entonces quiero que entiendas la profundidad de lo que es el Evangelio. No como algunos nos llaman calvinistas, porque los calvinistas de alguna manera también creen en el salvo siempre salvo. Pero yo te hablo de la seguridad de salvación. Los calvinistas creen que no se pueden perder porque de alguna manera han sido predestinados por Dios y que hagan lo que hagan ya no pueden perderse. Por eso es que no predican afuera. Porque dicen ellos, bueno, si son predestinados vienen solos a la iglesia calvinista. Entonces, ¿para qué vamos a ir nosotros? Pero niegan la voluntad del Padre, que todas las almas sean salvas. Todas, sin excepción, todas. ¿Pero por qué no son salvas? Porque son incrédulos y cobardes. Los cobardes y los incrédulos son los dos tipos, bueno, el tipo de persona que no entrará al reino de los cielos. Cobarde e incrédulo. Cobarde e incrédulo. Los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Sí, porque mira, por redes sociales me encuentro mucho judaizante que dice, no, tienes que guardar la ley, tienes que guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Son cobardes. No se han arrepentido verdaderamente. No reconocen lo que son, pecadores. Desde que nacen hasta que mueren. Son pecadores. Los niños son pecadores. Pero ¿por qué no van al infierno? Porque de los tales son el reino de los cielos. No han desarrollado todavía la plena conciencia. Y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por ahí en internet encuentro muchas personas que dicen, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Son incrédulos. O por ignorancia, porque así les han enseñado la mayoría de sus pastores, de sus evangelistas. Les han enseñado que si tú no guardas santidad, tu nombre será borrado del libro de la vida. O sea, como que la salvación depende de mis actos y no de lo que hizo Cristo. Por eso yo te animo, querido amigo, y te exhorto a que reflexiones si estás en la fe. ¿Qué te significa que Cristo haya muerto por tus pecados y así te salvó de la condena del infierno, del juicio y del lago de fuego? ¿Qué le significa a usted, querido amigo, querida amiga, que Cristo haya muerto por tus pecados? ¿Qué le significa? ¿Salvación o es un anuncio más? Si no te significa salvación, entonces es ahora, momento de arrepentirte y reconocer que por haber cometido un solo pecado, uno solo, una mentira, un enojo, porque esos son, digamos que por el hombre considerados pecados pequeñitos, ¿no? No, si yo mentí alguna vez, pero ya no miento más. O de vez en cuando miento, no me veo condenado. Una pequeña mentira, una mentira blanca. No, mis pecados no me condenan tanto como los que están en prisión, esos que han asesinado, que han violado, que han descuartizado. Ellos sí merecen el infierno, yo no.
¿Yo por qué? Yo sí, bueno, le pido perdón a Dios, pero no, mis pecados no me condenan, son pecaditos. No, querido amigo, los pecados se pagan con la muerte. Un solo pecado te condena al infierno, al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. Uno solo, uno solo. Adán pecó una vez. Adán, no comerás del fruto del árbol del conocimiento, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y murió Adán, pero si Adán seguía vivo, murió espiritualmente. Ya no tenía la comunión con Dios. El espíritu es para conectar el alma con Dios. Este cuerpo de carne es para conectar el alma con la tierra, con el mundo. Somos trinos, al igual que Dios. ¿Sí? A lo largo de la Biblia Dios se ha manifestado como un ser trino, un único ser, mostrando su poderío a través de 3 personas divinas. Entonces nosotros somos igual, somos trinos. ¿Pero cuántos ves aquí? ¿3 o 1? 1. Estamos unidos, juntos, en comunión, al igual que la Trinidad. ¿Sí? Entonces, chicos, exhortarlos porque realmente tengan fe en el Evangelio, cumpliendo primero con las 2 demandas de Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, yo ya lo he mostrado en otros videos, arrepentimiento de los pensamientos, de cómo usted piensa que está ante Dios. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Ahora, esto no es filosofía humana, por si acaso. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí. Esto está demostrado. En Lucas 13:1-5 vinieron unos judíos al Señor Jesús y le dijeron lo que Pilato había hecho con unos galileos. Y el Señor Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores por haberle sucedido tales cosas que todos los galileos? ¿Eso pensáis? ¿Eso pensáis? Así yo te hago la misma pregunta. Querido amigo, ¿piensas que tus pequeñas mentiras, como las tildas, que tus pequeños enojos, como los tildas, no son tan grandes pecados como los sicarios, asesinos, violadores? ¿Eso pensáis? ¿Pensáis que esos pecados no son tan graves como los que sí cometen aquellos que están ahora purgando prisión por esos delitos y pecados? ¿Eso pensáis? ¿Pensáis que esas mentiritas que le decías a tu mamá para salir a la fiesta, para salir a cualquier otra actividad menos a lo que le decías a tu mamá, pensáis que ese pecadito no te hace condena, no te hace condenable? ¿Eso pensáis? ¿Eso pensáis, querido amigo? Aquí viene la respuesta del Señor Jesús que dice: mas yo os digo no, si no os arrepentís de ese pensamiento, ese cambio de pensamiento, metanoia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. No hay pecado más grande que otro. Todos son iguales ante Dios. Ahí está el verdadero arrepentimiento. No es filosofía mía, no es delirio mío, no es algo que se me ocurre a mí decir que es el arrepentimiento de los pensamientos y no de los pecados. De los pecados siempre hay que arrepentirse, porque los ya salvados vamos a seguir cometiendo pecados, porque se peca de muchas maneras. Se peca de pensamiento. Jesús le dijo a unos fariseos, cumplidores de la ley: oísteis que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo.
que cualquiera que mirare a una mujer para desearla en su corazón, ya fornicó con ella, ya adulteró con ella. Pensamientos. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, las blasfemias. Aquí, en esta carne, está lo malo. Aquí no hay tal cosa que, ay no, seguro lo poseyó un demonio, por eso violó a tal mujer, a tal niña. Eso es ignorancia de la palabra de Dios. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. De aquí salen. Y el hombre no quiere reconocerse así. Le cuesta. Y se compara con otro hombre. No, pero yo no soy tan pecador como el que está purgando prisión. Yo no merezco ninguna condena. ¿Y por qué? Si yo soy bueno. Ignorancia de las Escrituras. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Nadie es bueno, querido amigo. Nadie es bueno. Ante los ojos de Dios, nadie es bueno. Todos nos merecemos el infierno. Todos nos merecemos ir a comparecer al juicio del gran trono blanco. Todos. Todos, 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 todos. No hay ni uno bueno. No hay quien busque de Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Ante los ojos de Dios, no hay nadie quien haga lo bueno, querido mío. Nosotros somos salvos porque somos salvados, justificados, lavados, santificados en Cristo. Y aquel que se abrogue una superioridad moral de decir que hace lo bueno es hipócrita. Es hipócrita. ¿Sí? Aquel que diga, yo guardo la ley, yo guardo santidad, yo soy fervoroso, hipócrita. Eres hipócrita y cobarde e incrédulo. Y los cobardes y los incrédulos es la lista de las personas que no heredarán el reino de Dios. Está en Apocalipsis. Léelo. No hay nadie quien haga lo bueno, querido amigo. Te equivocas. Ante tus vecinos, ante tu familia, harás lo bueno. Pero ante Dios no haces lo bueno. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley y falle en un punto, se ha hecho culpable de todo. Pésimas noticias para el hombre. Alguna vez, ya pecamos alguna vez. Y de ahí en adelante no importa ya. Hablando de la sentencia penal, no importa ya si no pecas más. Ya estás condenado para siempre. Y eso es lo que el hombre no quiere reconocer. No, ¿yo por qué? Yo miento de vez en cuando, pero no lo hago por costumbre. Los que sí se deben ir al infierno son esos sicarios, asesinos, violadores. Ellos sí merecen el infierno. ¿Y tú? No, ¿yo por qué? Eres cobarde para aceptar tu realidad. El apóstol Pablo, apóstol para los gentiles, se reconocía a sí mismo lo que era. Porque yo sé que en mí no mora el bien. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Somos pecadores. Jesucristo mismo nos dijo, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias. Somos malos. Ante los ojos de los demás podemos parecer seres tranquilos, buenos.
pero Dios juzga el pecado en el corazón. Aquí juzga el pecado Dios. No cuando lo cometes. No cuando lo cometes. Oísteis que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo ya es reo de juicio. Juicio penal, pues, juicio de ir a juicio del gran trono blanco. Y ese es el juicio que debes tú ir a evitar y no ir a ese juicio. Porque un solo pecado que se te encuentre y serás echado al lago de fuego. Esto es lo que hay que vencer. La incredulidad del corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Engañoso. Escrito está. Aquí no te vengo a exponer filosofía humana, pensamientos míos. Yo te vengo a exponer Biblia. Biblia, que es lo que falta realmente exponer en los púlpitos católicos evangélicos. Para salvación, por supuesto, ¿no? Porque son expertos en otros versículos, en escatología, que el fin del mundo se acerca, que ya estás preparado, estás lavando tus vestiduras blancas. Incrédulos y perversos. Las vestiduras blancas, la santidad, la adquirimos de Cristo, no de nosotros mismos. Si fuera por nuestros esfuerzos, ¿cuántas veces hubiéramos perdido la salvación? O sea, no es algo como que el Espíritu Santo entra cuando encuentra fe en ti, y si pecas sale y tienes que arrepentirte nuevamente y creer en el Evangelio, y vuelve a entrar el Espíritu Santo, y así va a estar entrando y saliendo por pecar. No, querido amigo, palabra de Dios, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa en arras de la posesión adquirida. ¿Qué es arras? En garantía. Y esa es la seguridad del creyente. El Espíritu Santo como garantía para el día de la redención, el día del Señor, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya estos son temas escatológicos, que no los toco aquí, porque uno, no soy experto, y tampoco es mi propósito que me conozcan a través de este canal. En realidad, no que me conozcan a mí, sino que conozcan el Evangelio de Cristo. Yo no monetizo TikTok, por si acaso. No monetizo. No monetizo nada, o sea, yo de lo que gratis se recibe, gratis se da. Estamos en la gracia, en el periodo de gracia. Entonces, no es mi propósito ganar dinero hablando del Evangelio. No como lo hacen ciertos pastores de la prosperidad y del falso evangelio que se predica, ¿no? Ni como la Iglesia Católica tampoco, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues ellos se mantienen gracias al poder político de todas las naciones. Entonces, aquí quiero expresarles esta pregunta, ¿no? La pregunta al menos, ¿es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cuándo se arrepintió para ser salvo? ¿Cuándo cambió su manera de pensar? ¿Cuándo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué le significa a usted que Cristo haya muerto por sus pecados y así lo salvó de la condena? ¿Le significa salvación o le significa un anuncio más de la Biblia? Examínese si está en la fe o en las obras de la ley. Examinaos pues si estáis en la fe o en las obras. Es doctrina apostólica, exhortación apostólica.
Acuérdate, querido amigo, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga de un solo pecado es muerte. Uno. De uno. Y eso es lo que no entienden los púlpitos evangélicos y católicos. No entienden. O sea, ellos dicen, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más alejado de la verdad, querido amigo. Arrepiéntete de tus pecados. Sí hay que arrepentirse de los pecados, pero después de ser salvo. Antes no sirve. O sirve, pero de alguna manera, para que las condenas morales por pecar no te lleguen. Pero no te sirve para librarte de la condena penal. Y de esa condena penal es de la que hay que huir. Ahorita. Mientras estás respirando, huye de la condena penal. Ahí no habrá misericordia. Ahí no habrá tal cosa como que yo no sabía, a mí no me dijeron. No, querido amigo, porque tú tienes ahora todas las facilidades y comodidades para agarrar una Biblia y ponerte a leer. Si no tienes dinero para comprar una Biblia física, tienes un celular al menos. Si me estás viendo aquí en el live, es porque tienes un teléfono. Y tienes para descargar una Biblia. Aunque mal traducida, de alguna manera, en ciertos versículos, pero tienes una Biblia. Al menos el Evangelio sí se ha conservado. Que Cristo murió por nuestros pecados, que ha sido sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Por eso yo preguntaba, ¿qué significa para ti que Cristo haya muerto por tus pecados? ¿Salvación o es un anuncio más? El arrepentimiento, que ya lo mencioné antes, es de todo corazón reconocer que por haber pecado estás muerto espiritualmente, con tu alma marchando al infierno y moralmente corrompido. Que siempre vas a ser pecador y siempre vas a atentar contra la fe, contra los mandamientos morales de Dios. Siempre, 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 siempre. Eso es lo que está evitando Satanás y sus ángeles. Porque Satanás por un pecado fue expulsado de las moradas celestiales. Por un solo pecado. Y Dios no se hizo ángel para salvarlos a ellos. Se hizo humano por misericordia y amor a nosotros y salvarnos así de la garra de la muerte y del infierno. Así nos salvó, querido amigo. No desprecies este anuncio. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Palabra de Dios. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Convertíos a mí de todo corazón, de toda vuestra alma, con firmeza, sin dudar, nunca dudando, porque por dudar, por no tener fe, también nos es pecado. Y digamos así, al estilo práctico, ¿cuál es el único pecado que nos condena a la muerte del alma? Apúntalo. Grande. La incredulidad. La incredulidad a la salvación de Cristo. Es el único pecado que nos condena. La incredulidad. Si tú te mueres siendo incrédulo, ya perdiste toda oportunidad de ser salvo. Ahí es tu nombre borrado del libro de la vida. Cuando no crees a esa salvación tan grande, que por esa única salvación tan grande, tú hayas sido salvo del infierno
del juicio del gran trono blanco y del lago de fuego. Ahí sellarás tu destino para siempre. Esta vida es efímera. Algunos viven más, algunos viven menos. Pero si no has creído en que Cristo te salvó por su único sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, y así te salvó, entonces ese pecado de incredulidad va a hacer que tú seas juzgado por los demás pecados que has cometido. Y bueno, es lo único que he querido compartirles el día de hoy. Según los bautistas, 5 pasos. Según la Biblia, 2. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio. Creed que Cristo me dio la inmortalidad a mi alma por haberse dejado cargar en la cruz del Calvario por todos mis pecados, porque Cristo no pecó, pero se dejó cargar por todos mis pecados para que así yo no muriera por mis pecados. Porque un solo pecado que me sea encontrado en el juicio del gran trono blanco y no habrá escapatoria para mi alma. Salmo 22:2. De día y de noche clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Clamo a ti de día y de noche. ¿Sabes lo que significa ese anuncio? Clamo a ti de día y de noche. Así las almas se pierden por incrédulos, querido amigo. Así las almas se están perdiendo porque no les es predicado un verdadero evangelio de misericordia y gracia. Este anuncio me toca de día y de noche. Clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí socorro. No hay para mí reposo, descanso. Eso es evangelio, querido amigo. Esas son buenas noticias de salvación. Eso es lo que debe tocar en tu corazón el evangelio. Que por un pecado yo no merezco la gloria de Dios. Pero Él me salvó por su amor y misericordia. Y eso debe causar en ti el evangelio, salvación, gozo. Yo lloro no de miedo, sino de alegría. Porque así clamaba Jesús al recibir la separación del Padre. Clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Así deben sufrir todas las almas incrédulas a esta salvación. Así deben padecer porque rechazaron el amor de la verdad que el Padre les dio para que alcancen salvación. No desprecies el evangelio. Yo nunca he llorado antes en público, pero no puedo evitar quebrarme. No puedo evitar quebrarme porque este anuncio es tan grande que me significa a mí la vida eterna para mi alma. Y esto mismo debe significarte a ti, querido amigo.
No rechaces, no rechaces la gracia de Dios por hacer tus obras, por hacer tus méritos, por querer ofrecerle tú algo a Dios, porque no puedes, no puedes y nunca has podido, porque ya quebraste un mandamiento antes, ya lo quebraste y ya no hay nada que puedas hacer. Y esto es lo que clama Jesucristo en la cruz del Calvario. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Así Jesucristo sufrió la salvación del Padre para darnos vida eterna a nosotros, por amor a nosotros. Así nos salvó, querido amigo. No desprecies esta salvación consumada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jesucristo nos dio vida eterna desde ahora, desde que tú te arrepientes con sinceridad, con el corazón. No aquí, que tu pensamiento ahora baje al corazón y lo sientas, de todo corazón. De todo corazón, que por haber pecado yo no merezco ni siquiera haber recibido su palabra. Pero por amor a nosotros, Él se dejó cargar por todos mis pecados, desde que nací hasta el día que muera o el día de su segunda venida. No hay ningún pecado que se quede sin que Él lo haya pagado en la cruz del Calvario. Así nos rescató, querido amigo. No te dejes manipular por esas iglesias que dicen que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Guarda santidad, guarda los mandamientos. Esos son incrédulos e hipócritas, como los fariseos. Los fariseos se jactaban de una superioridad moral que ningún hombre en la tierra tiene, y ningún hombre en la tierra puede abrogarse sobre otro ser humano, ni sobre un sicario, ni sobre un violador, ni sobre un asesino. Nadie puede abrogarse una superioridad moral. No son pensamientos míos, es palabra de Dios. Lucas 13, 1, 5. Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5. Lee esa historia y sabrás que no digo mentiras. Aquí debe estar el arrepentimiento. Aquí. Y que eso baje aquí. Que lo sientas. Y luego cree con fe de todo corazón que ya Cristo te salvó hace más de 2000 años. Y que por ningún pecado que tú cometas de ahora en adelante serás condenado. Por ninguno. Por ningún pecado serás condenado. En Cristo somos más que vencedores por medio de su sacrificio. Compra la fe de Cristo. Agarra tu Biblia y lee. No te dejes manipular por pastores evangélicos, por sacerdotes católicos, por ninguno. Tienes palabra de Dios a la mano, léela, aprovecha. Aprovecha que el tiempo aceptable es ahora que estás en vida. Después de muerto, ya no vas a poder aceptar nada. Ya habrás sellado tu destino para toda la vida, eternamente. Eternamente habrás sellado tu destino y ya no habrá misericordia para ti. El amor del Padre está en la cruz del Calvario y está esperando que tú le correspondas para no borrar tu nombre del libro de la vida. Tu nombre, aún siendo pecador, sin haber aceptado a Cristo, porque todos seremos pecadores hasta la muerte, tu nombre sigue en el libro de la vida. No hay tal cosa que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Por eso tienes que dejar el pecado, guardar santidad, guardar los mandamientos. Esa es gente incrédula.
que no ha creído en la salvación de Jesucristo. Esa gente es perversa e incrédula. Ellos dicen que han creído en Cristo, pero si tú les dices, y si mueres en pecado, mueres pecando, ¿te vas al cielo o al infierno? Ah, no, si peco, me voy al infierno. Cobarde e incrédula para aceptar lo que realmente son. Hola Johan, hola, ¿qué tal? Este live ya va a acabar en unos 5 minutos máximo o menos, así que si tienes alguna pregunta, respóndeme y yo te la sabré contestar, ¿no? Si es que está dentro de mi conocimiento bíblico. Y bueno, querido amigo, ya para cerrar este live, te cumple las demandas del Señor. Arrepiéntete, pero no como lo que dicen los pastores evangélicos. Arrepiéntete, hijo del diablo. Arrepiéntete de tus pensamientos, de que un pecado te condenó para siempre a juicio del gran trono blanco y ser echado al lago de fuego previamente en el infierno. Pensamientos. Ya le dejé una cita bíblica, Lucas capítulo 13, versos del 1 al 5. Estúdienlo, reflexionenlo, mediten en la palabra de Dios. Medite en mi palabra de día y de noche. Está en Josué, libro de Josué. Medita en la palabra de día y de noche. Entonces, ahí la Biblia no es para leerlo así, de corrido. Hay que entenderlo y reflexionarlo. ¿Qué es lo que significa? Y no estar creyéndole a los púlpitos católicos evangélicos. Arrepentidos y creen en el Evangelio.